Mon amour, je t'aime. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imagines el resto, que si no, no queda bonito esto. Voy a ir directa a ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos una vez más a Cuestión de Actitud. Y voy a hablar del ranking de la corrupción, los 10 dirigentes más denunciados, que 9 son kirchneristas. Primero aparece Julio De Vido, luego figura Cristina Kirchner, en el tercer lugar está Macri y el único no oficialista, Jaime Báez y Cristóbal López entre los destacados. El ranking de los exfuncionarios, dirigentes y políticos más denunciados por casos de corrupción le trae muy malas noticias al oficialismo. Según los datos de la ACIG, en su último informe sobre la justicia, de los primeros 10 exfuncionarios y empresarios involucrados en presuntos casos de corrupción, 9 son kirchneristas. Y el único que no pertenece a ese espacio y aparece en el tercer lugar es el presidente Mauricio Macri. Los cuadernos de la corrupción kirchnerista en el país. Los papeles de Pandora revelan otro capítulo de la sofisticada ruta del dinero de Daniel Muñoz, ex secretario de los Kirchner en Argentina. La Fiscalía Anticorrupción presenta una querella de Isoluc contra el presupuesto pago de comisiones en Argentina. La investigación se dirige a la antigua cúpula por la firma de ingeniería por entregas de dinero a una asociación dirigida por los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández a cambio de una adjudicación. Argentina volvió a tener una Argentina volvió a tener una nota baja en un ranking de transparencia. Luchar por la corrupción no está en la agenda del gobierno, mantuvo el mismo puntaje que el año pasado en un relevamiento organizado por un organismo internacional. En esta nota, el ranking de los países más y menos corruptos. En 2022, el año en que vicepresidenta fue Cristina Kirchner y fue condenada por corrupción en la obra pública santacruceña, la organización Transparencia Internacional encendió otra alarma de la institucionalidad en el país. Como ya ocurrió el año pasado, Argentina volvió a ser evaluada con una baja nota en materia de transparencia y el índice de percepción de la corrupción, que mide todos los años el desempeño de los países a nivel global, dice que la Transparencia Internacional, que publicó el ranking esta semana desde sus oficinas en Berlín, ubicó a Argentina al mismo nivel que otros países de la región como Brasil, pero algunos escalones por debajo de Chile y Uruguay, los mejores puntuados de Sudamérica. La gestión de Alberto Fernández solo consiguió 38 puntos sobre los 100 posibles y quedó ubicado en el puesto 94 entre 180 países evaluados. Lamentablemente se sigue percibiendo a Argentina como un país con un alto nivel de corrupción y esto se relaciona con el bajo interés de los gobiernos. Si se sigue insistiendo con las mismas prácticas y normativas, no van a existir cambios en materia de transparencia y anticorrupción, aseguró Pablo Seggi, director ejecutivo del Poder Ciudadano. El capítulo argentino de Transparencia Internacional dice que aunque obtuvo los mismos puntos que el año pasado en la evaluación, Argentina subió el puesto 96 al 94 del ranking por cambios de otros países. Las comparaciones fuera de la región ubican al país al mismo nivel que Marruecos, Etiopía y Moldavia, que tienen una ubicación similar en la lista. No se han llevado adelante políticas innovadoras en materia de lucha contra corrupción. El tema no está dentro de la agenda pública del gobierno, indicó Poder Ciudadano a Informe. Marcelo Vermolen, director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral, fue tajante con los resultados de la medición. Argentina vuelve a ser aplazada en la lucha anticorrupción en un marco de estancamiento y anomía y luchas internas de poder. Es el crudo testimonio de otro año perdido, fracaso completado en la reciente salida de Félix Kraus como titular de la Oficina Anticorrupción, institución en la práctica depende del propio poder al que debe controlar y reduce su accionar en meras recomendaciones. De Poder Ciudadano,
remarcaron que Argentina adeuda una gran reforma de la ley ética pública y también modificaciones en la ley de compras y contrataciones. La Oficina Anticorrupción envió a la Casa Rosada hace más de 6 meses un proyecto para realizar una reforma integral sobre esta norma clave que fue sancionada hace 20 años para la transparencia del Estado, pero la iniciativa no fue presentada todavía en el Congreso. La renuncia de Kraus a la Oficina Anticorrupción se ejecutó hace semanas. Extiende las dudas sobre el futuro de este proyecto que había sido consensuado durante meses en organizaciones de sociedad civil. La ONG, sin embargo, reconoció algunos avances del gobierno en la agenda anticorrupción, como las políticas de integridad en el Ministerio de Obras Públicas, especialmente lo relacionado al mapa de inversiones y el registro de integridad y transparencia para empresas y entidades impulsados por la Oficina Anticorrupción. El índice de percepción de la corrupción se ha difundido esta semana mientras el Senado comienza el tratamiento de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema. La gestión de Alberto Fernández habría caído 18 lugares en el índice de percepción de corrupción después de la mala evaluación de Transparencia Internacional. Con los 38 puntos obtenidos entre 2021 y 2022 por Argentina, queda muy lejos de países nórdicos que encabezan el ranking global. Dinamarca, con el país de menor percepción de corrupción a nivel global, sumó 90 puntos sobre 100, apenas detrás aparecen Finlandia, 87 puntos, y otros como Nueva Zelanda, 87 puntos, o Noruega, 84 puntos. El país latinoamericano con mejor evaluación fue Uruguay, que se ubicó en el puesto 12, con 74 puntos. Por detrás aparece Chile con 67 puntos. La justicia difunde los fundamentos de la condena contra Cristina Kirchner y dice que hubo vínculos promiscuos con empresarios corruptos. Los jueces han probado que la expresidenta de Argentina se enriqueció con dinero destinado a la obra pública. Cristina Kirchner mantuvo durante su gobierno vínculos promiscuos y corruptos con un empresario encargado de la obra pública en Santa Cruz, la provincia patagónica, que es cuna de su movimiento político. Así figura en los fundamentos publicados este jueves por los 3 jueces que en diciembre pasado condenaron a la vicepresidenta de Argentina a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La condena, fundamentada en 1.616 páginas, estuvo estructurada en su mayor parte sobre 3 pruebas. Un decreto de 2009 que permitió a la vialidad nacional contar con fondos suficientes para pagar los ABAES, los negocios paralelos en el que el empresario tenía con Kirchner, como la administración de hoteles y una serie de chat con altos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas que demuestran que, según la lectura que hizo el tribunal, la expresidenta ordenó borrar todo rastro de corrupción tras perder las elecciones en 2015. La magnitud de la empresa criminal aquí investigada supuso una planificación sofisticada, magnífica, en la que actuaron diferentes niveles administrativos encolumnados bajo una misma finalidad. Esto es enriquecerse a costa del dinero del Estado, consideraron los magistrados. El cálculo judicial del desfalco ascendió a 1.800 millones de pesos, unos 410 millones de dólares al tipo de cambio actual. Para los jueces, la relación comercial entre Cristina Kirchner o Néstor Kirchner y Báez fue tan estable que abarcó prácticamente 3 mandatos presidenciales si se cuenta el gobierno de su marido, Néstor Kirchner, iniciado en 2003. Los abogados de Kirchner tienen ahora 10 días para apelar la sentencia, que deberá ser revisada por un tribunal de segunda instancia. Lo mismo harán el resto de los condenados, entre ellos el propio Lázaro Báez, que ya cumplió una pena de 12 años de cárcel por lavado de dinero. El secretario de Obras Públicas, José López, famoso por ser atrapado infraganti cuando intentaba ocultar bolsos cargados de dólares en un convento, recibió 6 años de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Otros 4 acusados fueron absueltos, entre ellos el exministro de Planificación, Julio De Guido. Ahora vamos a hablar de desnutrición. Atacar los agentes infecciosos y la desnutrición podría prevenir 8 de cada 10 muertes infantiles. El estudio internacional publicado en JAMA alertó las maneras de evitar 82% de muertes en menores de 5 años, como es la situación argentina según la mirada de los expertos. A principios de 2023 se conoció un dato alentador sobre la mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires, Cava, la cual llegó a los valores más bajos desde que se comenzó a registrar en 1860.
Según pudo saber Infobae, la tasa se ubicó en 4,4 fallecidos por 1.000 nacidos vivos en 2021. En este periodo se registraron 113 defunciones, 10 menos que las relevadas en 2020 cuando fueron 123, de acuerdo a la Dirección General de Estadísticas y Censos de la capital. Lo mismo sucedió a nivel nacional cuando el Ministerio de Salud anunció en febrero último que Argentina registró un valor más bajo con la mortalidad infantil en su historia. Los datos corresponden al año 2021, cuando la tasa, es decir, la cantidad de muertes de niñas y niños menores de un año nacidos vivos, descendió 8 por 1.000, una reducción de más en un punto comparada con la de 2019, que se ubicó en 9,2% por 1.000. Pero los pediatras piden más medidas preventivas mientras se conocen nuevos estudios que marcan dónde prestar más atención a las muertes prevenibles. Esta semana, un estudio internacional publicado en JAMA alertó las maneras de evitar 82% de muertes de menores de 5 años con países de bajos recursos, al identificar al agente infeccioso y la desnutrición como las causas más comunes de las fatalidades pediátricas. El estudio, que utilizó la técnica de autopsia mínimamente invasiva desarrollada por el Instituto de Salud Global de Barcelona, ICEG Global, encontró un agente infeccioso en 87% de los casos y identificó la desnutrición como la causa subyacente más común de muerte. Es un estudio excelente, muy interesante y sobre todo novedoso. Es mucho más representativo de lo que realmente puede haber ocurrido como causa de muerte y a su vez con varios factores predisponentes. Analizó Infobae al doctor Omar Tabaco, es presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría. No nos sorprende que este informe demuestre que en los países de bajos recursos como los africanos, la muerte de los chicos menores de 5 años esté muy vinculada a su estado nutricional. Sabemos que la desnutrición aguda genera la predisposición a infecciones graves, mucho más frecuente estar mal alimentado, la carencia de nutrientes, de calorías, de proteínas, implica que el sistema inmunológico trabaja muy pobremente y que bacterias parásitos son capaces en estas circunstancias de generar infecciones graves, enfatizó el experimentado pediatra. La desnutrición crónica es estar muy mal alimentado durante mucho tiempo y se expresa más claramente en la talla corta. Consultado por Infobae, el doctor Ramiro Heredia, médico clínico del Departamento de Medicina Interna en el Hospital de Clínica José de San Martín, indicó que el 99% de los niños menores de 5 años mueren en el mundo y se dan en países bajos y medianos ingresos. La falta de agua potable y de saneamiento ambiental son dos de los principales responsables de que muchas comunidades del mundo se vean afectadas por enfermedades diarreicas, fundamentalmente en países de desarrollo en los que vive más de la mitad de la población mundial. La enfermedad crónica, las diarreas y la pobreza están directamente relacionadas causalmente con la desnutrición infantil, una enfermedad que contribuye y alimenta otras enfermedades y a la muerte en este grupo, sostuvo Heredia. Todos los años mueren en el mundo alrededor de 500.000 niños menores de 5 años a causa de enfermedades diarreicas. Analizaron, en efecto, las causas de muertes en países de África subsahariana y sudeste asiático. En el análisis distinguieron entre las causas subyacentes, es decir, aquellas que inician la cadena de eventos que conducen a la muerte, y la causa inmediata de muerte. Esta distinción es importante porque la muerte puede resultar en la interacción entre diferentes condiciones. Para Heredia, la técnica aplicada es novedosa. En lugar de usar una autopsia verbal, que depende del relato de testigos, cuidadores y profesionales de la salud para consignar la causa de muerte y sin llegar a una autopsia completa, que en general es costosa en recursos humanos y de tiempo, que puede generar rechazo en los familiares directos, utilizan en 632 niños fallecidos la autopsia mínimamente invasiva, en la que se toman nuevas muestras de sangre, líquido cefalorraquídeo, de secreciones respiratorias y punciones de tejido, cerebro, hígado y pulmones para realizar pruebas diagnósticas que incluyen entre 130 patógenos y distintos análisis sobre estas muestras. Mediante estas pruebas completadas por la conocida autopsia verbal, llegaron a interesantes conclusiones. Casi un tercio de los niños no llegó a tener una atención hospitalaria al momento de su muerte. Esto marca la inequidad en el acceso a la salud, algo prevenible mediante políticas sanitarias eficientes y más justas. El 46% de los fallecimientos en el hospital hizo dentro de las 24 horas de hospitalización. Esto sugiere que los gérmenes causantes, si la causa fuera infecciosa, fueron adquiridos en la comunidad. El 25% de los niños tuvo una sola enfermedad en relación a su muerte. La desnutrición fue la enfermedad de base más prevalente en esta población, seguida del HIV y la malaria, todas condiciones prevenibles y tratables. Es más, un porcentaje sustancial de los niños eran de las
hijos de la madre de HIV positiva, sabemos que hoy con el tratamiento adecuado, riesgo de transmisión vertical de madre e hijo es mínimo. Bueno, esto ha sido todo por hoy en cuestión de actitud y nos vemos en el próximo capítulo. Un beso. Voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss. Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonto, niña tú me tienes loco. Y es que me gusta no sé cuánto, go go go, tú como dirían los vascos, si quieres te lo